Max, el águila arpía, extendió sus alas y alzó el vuelo. Majestuosa, lucía su cuerpo de más de 1 metro de largo. Iba de caza, tenía un polluelo en el nido y necesitaba alimento con urgencia. Volaba a pocos metros arriba de la plancha verde de la selva. A lo lejos, su aguda vista descubrió un leve movimiento en la punta de un árbol. Silenciosa y veloz, voló casi al ras de las copas de los árboles para pasar desapercibida antes de acometer a su presa. Era un mapache joven. Estaba segura de que no fallaría, pues el mapache no la había visto y su ataque sería milimétricamente certero. Sintió el cuerpo de su presa en las garras casi al mismo tiempo que una flecha le rozaba el ala derecha. A pesar de que no fue herida, por la sorpresa soltó al mapache y continuó su vuelo. El que había disparado la flecha era Cayum. Mucho antes que los mapaches, él vio el vuelo de Max y supuso que estaba de caza. Logró avisar del peligro que los acechaba a los que estaban cerca de él, pero aquellos que se encontraban un poco más retirados no tuvieron tiempo para enterarse de la alarma, sino hasta que el águila ya había tomado entre sus garras al joven mapache. Cuando el águila soltó a su presa, ésta cayó casi en el mismo lugar donde fue atrapada. Desde lejos, Cayún comprendió que el mapache estaba muy lastimado o muerto. Presuroso bajó del árbol en que se encontraba para subir a la copa del árbol donde quedó el animal malherido. Cuando llegó a las ramas superiores, el mapache ya no estaba ahí. A la distancia descubrió al águila, que regresó por su presa y la llevaba hacia su nido. En la choza de sus padres, esa noche le contó a Yuk, su hermano, lo enojado que estaba por no haber podido salvar a un miembro de la manada. Además se sentía muy triste. Los últimos 4 años había convivido mucho tiempo con los mapaches y aunque a veces detectaba que alguno llegaba herido o simplemente desaparecía porque otro animal lo había cazado, nunca estuvo tan cerca de salvar a uno de sus amigos. Yuk, que en ese momento tallaba en madera la figura de un jaguar, le sugirió: «Si recuerdas por dónde se fue el águila arpía, podemos ir a buscar su nido para cazarla. Así nunca más volverá a molestar a tus mapaches». «No, Yuk», le respondió Cayum, «no podemos hacer eso». Max solo estaba buscando su alimento y lo encontró. Es el ciclo de la naturaleza. Si yo ataco a todos los animales que puedan cazar a los mapaches, estaría destruyendo el espíritu de la selva. El águila que hoy atrapó a ese mapache joven no lo hizo por maldad. Lo hizo para alimentarse y tal vez para alimentar a su polluelo. Gracias a ella, a los jaguares, a los cocodrilos y a las boas, es que hay un equilibrio en la naturaleza. Ni yo ni nadie debe intentar cambiar eso. Hola, soy Luis Antonio Rincón García, autor de este libro, Cayún Mapache, del cual les acabo de leer un fragmento. Antes de continuar, quiero compartirles mi gusto, mi enorme gusto, por poder saludarlos, así sea a través de este medio, que si bien quita la posibilidad del contacto humano con toda la calidez, con todo lo necesario y enriquecedor que resulta, bueno, pues a cambio nos permite llegar a muchos ojos, a muchos corazones, a muchos oídos. Y me permite también en esta ocasión presentarles a esta doble distancia uno de mis hijos literarios favoritos. Y me permite además contarles un poco cómo es que nace Cayún Mapache, la idea de Cayún Mapache y también de qué se trata el libro, con la idea de, al final de cuentas, invitarlos a conocerlo y a leerlo. Déjenme contarles que aunque el primer borrador de Cayún fue escrito allá por el 2006, desde siempre he considerado que esta historia se empezó a tejer desde mi infancia. Me estoy refiriendo a los años 70, cuando dejé de vivir en el barrio de San Roque, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de donde soy originario, y me mudé en aquel entonces a la incipiente colonia Las Palmas. En aquellos tiempos, que a quienes los vivimos no nos parecen tan lejanos todavía,
se podía adivinar una zona boscosa rodeando las pocas casas que allí había. Pues la colonia se conformaba principalmente de lotes baldíos, a veces enmontados. En ocasiones había en ellos algún árbol que erguido resistía los embates de la llamada modernidad humana, para así sobrevivir y seguir sobreviviendo hasta la actualidad. Así que ese niño que era yo, junto con mi hermano, que por la edad era mi compañero de correrías, pasamos de un ambiente, digamos, bastante urbano, así sea setentero, a uno mucho más silvestre, aún estando dentro de la ciudad, con la enorme ventaja que además frente a nuestra casa corría un arroyo de aguas aparentemente limpias, o cuando menos eso pensábamos nosotros. Y claro, era también otra época, una época en la que los niños podíamos salir libremente a jugar a las calles sin que nuestros padres tuvieran tantos temores como actualmente se tiene de dejarnos solos. Recuerdo también que había, además del río, muchos árboles de mango, y había un chico zapote, un árbol de chico zapote gigantesco, precioso, enorme. Parece que lo estoy viendo todavía, y que nos protegía con sus sombras y a veces nos regalaba sus frutos. Si no es que antes nos los ganaban los murciélagos que pasaban en las noches tan bajo, tan cerca, tan frecuentemente, que en verdad nos acostumbramos a su presencia. Y a una hora, cuando a veces voy a casa de mis padres y estamos afuera para escapar un poco del calor, pasan los murciélagos y nosotros recordamos aquellas épocas infantiles. Y además tuve otra suerte. Mi hermano y yo no éramos los únicos niños en esa calle. Ahí también vivía Rositere, Claudia, Diana. A veces llegaba Alex y Manolo. Si ellos llegan a ver este video, sabrán que me estoy refiriendo precisamente a ustedes, queridos amigos, y les mando un abrazo desde acá. Lo que quiero decir es que juntos, ese grupo de niñas y de niños, conformábamos un pequeño pero fantástico grupo de juegos, que a veces éramos exploradores, por supuesto que policías y ladrones, arqueólogos, jugadores de béisbol, catadores de mango, buscadores de tesoros, cazadores de monstruos que pudieran estar ya fuera en el libro o en el bosque, porque les juro que había un bosque, que alguna vez existió un bosque al fondo de esa calle donde estaban nuestras casas. Y por lo mismo no nos era ajena la fauna local, tuxtleca. Me refiero tanto a lagartijas como turipaches, iguanas. Era muy probable que en la época de mango de repente llegaran esas parvadas de loros que todavía atraviesan a Tuxtla Gutiérrez. Y por supuesto, había urracas, pájaros carpinteros, a veces llegaba alguna lechuza, zanates, enzontles, los péndulos, ardillas, serpientes, cualquier cantidad de insectos que luego sufrían nuestras tropelías, ¿verdad? Que al principio nos espantaban y después los perseguíamos. Como verán, éramos niños de ciudad, pero con un fuerte anclaje emocional y vivencial en la naturaleza. Y por ende, pues, a lo humano. Esas experiencias, además, nos enseñaban nuestras limitaciones. En mi caso, por ejemplo, nunca fui bueno para trepar árboles y creo que tampoco nunca logré pasar de 2 saltos el río que estaba frente a la casa, lo cual mi hermano sí lograba, apoyándose en algunas rocas que estaban en medio de la corriente. En cambio, tenía cierta capacidad para intuir dónde podían estar escondidos los animales, incluso a veces un poco peligrosos, y gracias a la asesoría de mis padres, fuimos capaces de desarrollar ciertas habilidades para salvar a aquellos polluelos que encontrábamos, principalmente después de las tormentas. Encontrábamos polluelos tirados, los recogíamos, lográbamos que sobrevivieran y después ya un poco más fortalecidos los mandábamos de vuelta al cielo. Pero además éramos niños bastante imaginativos, capaces de inventar una aventura de la nada, dispuestos a convertirnos sin trajes ni disfraces en seres superpoderosos, increíbles, fantásticos, a los que nada tenían que presumirles los héroes de cualquier otro mundo conocido.
En ese multiverso fuimos niños y niñas felices y lo supimos. Con el tiempo, las mudanzas de algunos de mis vecinos y los compromisos que fuimos adquiriendo, típicos de la edad, pues nada, dejamos la calle, dejamos de salir tan seguido como lo hacíamos en un principio. Y en el caso de mi hermano y también el mío, nos quedábamos leyendo las aventuras que de pronto podían parecerse un poco a las que vivíamos tiempo atrás. Es así como, por ejemplo, conocimos a Mowgli y a Tomai, el de los elefantes, ambos personajes de Rudyard Kipling que aparecen en su libro, el libro de la selva. Y además nos embarcamos a las aventuras de Tom Sawyer. Fuimos de pesca tras la ballena blanca, recorrimos infinitas leguas en un viaje submarino con el capitán Nemo. Y bueno, muchas otras historias de las que sentíamos formar partes de nuestra infancia, adolescencia, imaginativos al final de cuentas también en la madurez. Todo lo que he contado hasta acá, amén de que pudiera dar la sensación de que son situaciones dispersas, se tratan en realidad de distintas etapas de mi vida que con el paso de los años me llevaron a escribir Cayún Mapache. De hecho, si bien me atraía mucho la lectura y decía tener cierto interés por escribir, la primera historia que tecleé con una intención narrativa fue allá por agosto del 2005, ya estaba bastante grandecito para ese entonces, y fue solo un año después que, animado por unos éxitos tempraneros, me atreví a bosquejar lo que sería la idea que después daría forma a Cayún. En ese entonces trabajaba en la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas. Por un viaje de trabajo, precisamente, debí recorrer parte de la selva lacandona. Ahí conocí a personas increíbles, pero lo más importante, me volví a sentir un niño y me acordé de aquella exuberancia verdosa donde viví intensas aventuras e incluso recordé a un antiguo amigo imaginario que era quien me alentaba en mis momentos bastante frecuentes de miedo, de angustia, que como niño se vive. De ese viaje a la selva lacandona regreso convencido de que debía escribir una historia donde los niños, las niñas que la leyeran, pudieran identificarse con el personaje, fueran capaces de sumergirse en los paisajes ahí narrados y tuvieran la oportunidad de tener, a través de las palabras, un contacto profundo con la selva. Este libro, pienso, a partir de ese objetivo y de lo que creo haber alcanzado, es un canto a la naturaleza y a la niñez. Cuando comienzo a escribirlo, echo mano de todos mis recuerdos vividos en aquel bosquecito urbano que ya desapareció. Lo mezclo con mi capacidad de inventar aventuras, que empezó a crecer en aquel tiempo, y sumo, además, el anhelo, la aspiración de que, igual como lo hicieron Kipling, Twain o Verne, yo pudiera atrapar con mis palabras tanto a los lectores infantiles como a los jóvenes y a los adultos. Algunos dicen que lo he logrado. Sin embargo, los mejores jueces serán ustedes cuando lo lean. Es así como finalmente nace Cayún Mapache, un niño de la selva lacandona que por distintas razones que tienen que ver con su espíritu noble y con su cariño hacia la naturaleza, se convierte en un líder de una manada de mapaches, con los que tiene varias aventuras destinadas a seguir lo que es casi un mandato divino: cuidar que la vida en la selva lacandona transcurra en paz. Y es ese niño llamado Cayún quien debe aprender, por ejemplo, que es tan importante saber dónde puede haber serpientes venenosas o cocodrilos, como el comprender que el valor que verdaderamente vale la pena suele ir acompañados por la responsabilidad y el honor. O, como vimos en el fragmento que leí al principio, debe aprender que nadie debe romper el equilibrio de la naturaleza porque implica necesariamente destruir el espíritu de la selva. Me despido por ahora agradeciendo al Coneculta Chiapas y a Nostra Ediciones por haber unido esfuerzos para llevar a cabo esta coedición maravillosa
y que gracias a este trabajo en equipo, pues ahora se puede conseguir en distintas librerías del país. Además, estas organizaciones, tanto Coneculta como Nostra, me han abierto espacios y han tocado puertas para que yo pueda ir presentando el libro en distintas ferias, en distintos eventos, como ocurre en este momento. Y estoy muy agradecido con ellos por esa promoción, por esa posibilidad que le están dando a la literatura chiapaneca para que llegue mucho más lejos. Les agradezco mucho el tiempo que me han dedicado y además los invito a que lean Cacayún Mapache, a que lo conozcan. Lo hago bajo la certeza de que le gustará a las niñas, bajo la enorme certeza de que le gustará a las niñas y a los niños que lo lean. Pero también estoy convencido de que le va a gustar a usted. Así que, espero nos encontremos pronto, ya sea en las calles, en alguna feria o en un texto, lo cual suele ser también bastante fantástico. Les mando un saludo, soy Luis Antonio Rincón García, podemos estar en contacto a través de las redes sociales por ahora y nos vemos pronto, espero que nos veamos pronto a través de las páginas de Cayún Mapache. Muchas gracias.